Saludos, gente bonita, bendiciones. Y estamos arrancando el estudio 9 y el último del capítulo 1 de Efesios. Y todo lo que hemos visto aquí realmente es la base. Tu base de conocer a Dios, al Espíritu Santo, a Jesús, lo que hace en nuestras vidas, su poder y todo. Pero en este punto, bueno, ya hablamos de ser edificación de otros cristianos, pero en este punto prácticamente vamos a ver la importancia de la iglesia. Pero, como ya lo he hecho muchas veces en los intros, voy a estar siempre hablando casi lo mismo en cuanto a historia devocional. Y primero quedó devocional la doctrina de todo el libro, ¿vale? Entonces, bueno, voy a leer, antes de continuar con esta doctrina, voy a leer estos últimos dos versículos de los cuales vamos a estudiar, que traen o que pueden traer mucha información, porque vamos a hablar acerca de la iglesia y más que nada como congregación y no como un edificio tal cual, ni como una iglesia local separada, sino de todo el conjunto o del poder que se tiene en un grupo de personas. Ok, Efesios 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Ahora sí comienzo con la historia del libro. Bueno, ya lo había hecho muchas veces y lo voy a estar repitiendo en la mayoría de los estudios que vayamos viendo, al menos en el intro. Y bueno, se cree que fue escrita en Roma esta carta por Pablo cuando estaba en su primer encarcelamiento. Su fecha fue lo más probable entre el 60 y 63 después de Cristo, según datos tanto de la Biblia triangulados como históricos, etcétera. La ciudad griega de los Efesios fue fundada al menos 1300 años antes de Cristo y en el siglo I, ya en la era cristiana, por así llamarla, era la ciudad portuaria más importante de la provincia de Asia Menor y esta abarca lo que es la parte occidental de la actual Turquía. Fue importante centro religioso y estos datos son los de mayor importancia en cuanto a la estructura de este libro. ¿Por qué? Porque fue importante centro religioso, cultural, comercial. Pero aunque se hable todo esto, uno de los principales comercios era la religión en cuanto a su atracción principal, que era Artemisa y su templo, porque ellos eran devotos a esta, que era una deidad griega. Y esto es bien importante porque lo menciona la Biblia bien fuerte, casi haciendo un problema grave, tanto como Pablo para la cultura, porque uno de los comercios más fuertes era la venta, tanto de, ahora sí que lo que le llaman dioses, pero eran las artesanías del templo y de Artemisa, que era su principal, bueno, no principal, pero una de las más grandes fuentes de ingreso, porque era para ahora era prácticamente un destino turístico por su religiosidad o por su devoción a esta deidad, que pues obviamente todavía quedan restos de mucha de la arquitectura de esta cultura en esta zona de Turquía. Pero ahí va lo más interesante de esta población, de la forma de ser,
Eran unas personas muy, muy analíticas, digamos que estudiosas, filosóficas, de pensamiento, no eran, como dicen, bárbaros sin letras ni cultura, al contrario. Y chequen, es bien importante este punto porque se conjuraban y documentaban toda clase de magia, hechicería, ocultismo, espiritismo. Para nosotros ya lo hablamos con toda esta diversidad de magia negra, pero al final de cuentas es magia, pero muchas veces separada porque en esta en este tiempo pues sí como combinaban algo, lo que es física química con magia, ¿no? Porque pues no se conocía como tal la ciencia tal cual. Pero ya con el tiempo llegó a conocerse como Efesia Grámata, y esto es por tanta literatura que también en el libro de Hechos podemos ver que aquí en la historia se quemaron muchos, muchos libros de toda esta, ¿cómo decirlo? Pues sí, de toda esta literatura que es de brujería al final de cuentas. Pero esto nos indica un punto muy importante, el estilo de personas de esta área y no solamente de los efesios, sino alrededor, porque obviamente fue un punto de referencia que influyó en todo alrededor, tanto que es muy posible que llegara hasta Roma y partes de toda Europa el estilo de esta, de esta forma literaria de estas personas. Y pasamos con esto a una doctrina importante. Así como ellos eran, así como ellos documentaban el proceso de inicio hasta resultados obtenidos en cuanto a rituales y en cuanto a pócimas, pociones, todo este estilo de procesos de brujería, donde se tienen resultados, donde se tienen, digamos, como experiencia, donde se tiene, por así decir, experimentos. Así Pablo, para empezar, no atribuyó ningún problema, solo el proceso de crecimiento desde inicio, desde que acepta a Cristo en su corazón, que es la base, hasta convertirse en un maestro, puede ser, digamos, un experto o un pastor, depende de cómo queramos verlo, pero al final de cuentas, por así decirlo, te lleva a la perfección de la altura de la plenitud de Cristo, que también vamos a ver todos esos detalles, niveles, dones, talentos. Aquí lo envuelve Pablo, todo el proceso puede ser de áreas de capacitación, talleres, entrenamientos. Habla de la armadura, aquí habla de la armadura de Dios, entonces, si lo ves como un videojuego, aquí ves el inicio del entrenamiento de tu héroe. Desde que compras al héroe, la armadura, las armas, los estilos, ataques, todo el proceso de tu héroe, comenzando como un novato hasta un experto nivel dios o nivel héroe, depende del juego, ¿no? Como quieras verlo, aquí lo puedes ver. Entonces, para hacer una aplicación devocional de todo el libro, entra un solo reto, una sola pregunta. Para empezar, vas a centrarle al proceso completo que empieza de salvación, transformación a la perfección espiritual con Dios, o te vas a rendir ante cualquier ataque del diablo, que obviamente son mañas engañosas, estrategias muy, muy peligrosas, definidas y estratégicamente militares de perfección
de mucha sabiduría y experiencia satánica para destruirte. Así como lo oyes. Para destruirte, en el cual muchos, pues realmente, con cosas más simples, han sido derrotados y tristemente han afectado el que se salgan de este proceso completamente como si fueran ajenos a Dios, como si no han sido salvos, como si no han conocido a Cristo. Y el punto es, vas a asumir el reto de llevar todo el proceso. Ahora, ¿qué pasa si ya empezaste? Bueno, dice la Biblia que Dios la perfeccionará hasta que lo complete. Pero esa completación es de una forma correcta o una incorrecta. Es decir, o glorificas a Dios siendo un excelente siervo, o glorificas a Dios siendo un mal ejemplo, un ejemplo de vergüenza, un ejemplo destruido, que al final va a dar gloria a Dios, pero prácticamente como mal ejemplo, como decir, mira, si dejas a Dios, no completas tu proceso, solo tienes pérdida de recompensa, vergüenza y pues mucho dolor en la tierra al final de cuentas. Porque es bien interesante que cada área de placer que hayamos tenido dura muy poco y muchas veces dices lo disfruté al máximo, pero siempre va a estar el ¿por qué a mí, a Dios? ¿Por qué me está pasando esto a mí, Dios? Y ya me acordé. Lamentablemente así es. Entonces, si ya caíste, es tiempo de levantarte y continuar otra vez con el proceso desde, bueno, debe haber una restauración y volver al punto desde donde te quedaste. Así que asume el reto de llevarlo, seas nuevo o hayas caído. Y ahora sí vamos a pasar prácticamente a los puntos, a los mismos puntos, sí, pero ahora de esta porción del libro vamos a ver su parte dentro de toda esta doctrina que vimos, que también trae una doctrina específica y una aplicación y a veces cosas necesarias de la historia. Pero para también concluir o continuar con todo lo que llevamos y poder dar un bloque completo y llevarlos a una conclusión que realmente es muy fuerte porque no puedes desconectar este punto de todo lo que ya hemos visto. Y voy a intentarlo hacerlo no solamente rápido, sino conciso, pero que no nos lleve más tiempo que otras introducciones, porque me he tardado a veces hasta media hora en la pura introducción, pero es porque son importantes mencionar el punto doctrinal tal vez y así. Vale. Lo que hemos visto es la base más importante de toda nuestra vida espiritual. Si esa está mal colocada, no podemos llevar todo el proceso completo. Que vamos a tener resbalones, caídas fuertes, porque nuestra base no está completamente cimentada. Y todo lo que hemos visto atrás, necesitas estudiarlo si no lo has visto, para aprender y poder vivirlo, para tener completa base cimentada, completa fortaleza en todo cuanto comprende a todo el proceso de tu crecimiento. Así que, pues gracias, ¿no? A Dios que nos ha mostrado la gracia, la paz, que es lo que vimos en los primeros dos puntos, que es prácticamente el intro de este capítulo y de todo el libro. Y continuamos viendo el Dios que debemos conocer, un Dios bueno, un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros y es bueno y nos quiere bendecir. Y también vimos
pues lo que respecta a Cristo en nosotros, todo el proceso que realmente conlleva y la importancia o los resultados de Cristo en nosotros. Y después que también que ahora somos herederos gracias o junto con Cristo y gracias a Cristo. Y también pues vimos la obra del Espíritu Santo, que nosotros ahora debemos estar en Cristo, porque el primer parte es Cristo en nosotros, y luego la herencia, la recompensa, y luego el Espíritu Santo, quien es la muestra o el sello que nos asegura esta recompensa, y varias cosas que también hacen en nuestra vida, así como la importancia de otros cristianos, que debemos escogerlos en nuestra vida, y también nosotros ser parte en su edificación de ellos, así como la de otros en nuestra vida. Pero también vimos que el estar enseñando a otros, que es como nosotros somos bendiciones a otros, también eso nos edifica. A nosotros edificar a otros, eso también nos edifica a nosotros. Es todo un ciclo de edificar y para ser edificados, y está fuertemente tremendo y conectado. Y vimos cómo todo el poder de Dios pues opera en nosotros, pero también vimos el poder, cómo Cristo nos pone el ejemplo, cómo opera en Él, y que ese poder también lo podemos aplicar en nosotros, llevar o vivir con poder, como es el podcast, ¿no? Y vimos que es bien potente y glorioso, y cómo opera o cómo activar este poder en nuestras vidas, y cómo pues también va a mostrarse en nuestras vidas este poder. Entonces, ahora Pablo comienza a enseñar el poder de Cristo y su autoridad dada por Dios, que puso todo bajo sus pies, y que podemos tener este poder, por no decir que lo deberíamos tener, y que es para la misión, y es el quien dirige la iglesia, pero asimismo este poder, al ser dirigida la iglesia por Dios, pues también la iglesia es cuando se activa completamente este poder. Dentro de la iglesia es cuando vamos a verlo, activarlo al 100%. No es como mencioné antes, que lo podemos ver en nuestra vida, sí, pero aquí es ya la completa activación, que no va a ser fuera de la iglesia, y no hablo de un grupo ni ser miembro de una iglesia local, hablando de grupo específico, hablo de estar en convivencia con otros cristianos, edificarnos mutuamente y convivencia cristiana. Y es cuando vamos a ver todo esto más adelante. Y defino que iglesia, y lo voy a decir varias veces, es congregación, no edificio. Porque ahí dice, vamos al templo, y se cree que es el lugar físico, cuando realmente sí decimos como lo usamos físicamente, pero la importancia recae en las personas, que somos el cuerpo de Cristo, porque Él es nuestra mente, porque Él es quien nos dirige, y eso es lo que está estableciendo Pablo en este punto, o más bien en todo este estudio, y lo vamos a ver en varios puntos, y como en su iglesia vemos la plenitud de Cristo, que todo lo llena en todo, y esto es lo que ya vamos a ver en este estudio. Prácticamente estamos ya completando todo. Entonces la doctrina se va a enfocar en la autoridad de Cristo, que es dada por Dios y que se la va a dar dentro, o sea, el creyente se la va a dar, pero dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, o específicamente
de la congregación. Y vamos a ver estos detalles porque muchas veces van a creer que solamente la autoridad viene al estar siendo parte de una iglesia local, una iglesia establecida, una iglesia que ya tiene nombre. Entonces, vamos a ver estos detalles ciertos ya para desmentir muchas de las situaciones que realmente se dan por economía o por control o por algún otro beneficio personal y no de la obra de Dios. Pero vamos a ver esto más enfocado con lo que Dios nos está hablando. Y vamos a ver qué forma de trabajar de Dios, que hablando de Jesús, que Jesús pues es su iglesia, Él se la ganó, Él murió por ella y aún así que Él pagó el precio, pagó con su sangre, Él con humildad de amor no nos obliga, no nos manipula, no forza de una forma fuera de lo que realmente nosotros queremos. No es un dictador, sino con todo su amor nos dirige y aunque también nos corrige y castiga, al final de cuentas todo se basa en la importancia del amor a nosotros y a las personas, porque es cuando estamos ahí que cuando Dios derrama toda la bendición, porque la bendición nunca es para egoísmo, sino para el bien de muchos. Y darle gloria a Dios va a abarcar siempre bendición para muchos, no nomás para una sola persona, un pastor, una autoridad, un maestro, no es para muchos. Así que su autoridad se convierte en protección del diablo y del camino de mentira, y por eso es importante estar en oración, en la palabra, y estar atentos a la voz y a la dirección de Dios, porque ese es, como ya lo dije, estar en la misión en obediencia. Prácticamente este es el punto que va a establecer aquí como dirección de Dios dentro de su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo, es decir, su carne, su templo. Él dice y nosotros actuamos, y así es como nosotros cuidamos nuestro cuerpo, Él cuida de nosotros dentro del cuerpo, y por eso debemos estar bajo su autoridad, y estando ahí es cuando Dios nos da toda plenitud y por eso el poder al máximo. Como esto ya tiene un sabor de aplicación devocional, todavía no llego completamente ahí, así que ya vamos a cerrar con la aplicación. ¿Qué tenemos que hacer al estar aprendiendo esto? ¿O qué vamos a decidir? ¿O qué reto vamos a asumir? Pues vamos a llegar a entender que si nos sometemos a su autoridad, a su palabra, a su dirección, estamos sujetos a un liderazgo, pero no como dictador, siempre lo vamos a ver ahí, sino fieles a nuestro grupo congregacional, que es la iglesia. Ahí es donde Dios tiene cuidado de nosotros, ahí es donde Dios nos guía, pero para poder estar en obediencia y estar plenos, ese es el punto que nos va a llevar a plenitud, no de un día para otro, sino la plenitud, primero que nada, es un proceso y nos va a llevar por etapas o áreas, porque tenemos que estar plenos en varias áreas. Entonces, si te preguntas por qué en esta área no estoy pleno, tal vez pueda ser porque te falta entregarlo a Dios. Entonces, hazte la pregunta, ¿qué área no has entregado a Dios? ¿Qué está realmente sometido a la autoridad de Cristo y su palabra y qué no? Y ahí es donde te vas a dar cuenta que entre más áreas dejes en Dios, más áreas vas a estar pleno. Y ahí te va hay varias personas, y digo varias porque alguna puede tomárselo personal, que me ha dicho a mí, tú quieres meter a Dios en todo. Correcto, para estar pleno en todo.
Y es lo que vamos a ver y está bien potente, así que empezamos con el punto 1.